Bueno, mi nombre es Jorge García Rodríguez, soy de formación académica antropólogo social, eh, aunque tengo también una maestría en agroecología, no terminada, pero tengo un vínculo hacia esta maestría y pues bueno, hice una investigación sobre el ordenamiento ecológico territorial integral de Cuetzalan. Eh, y he tratado de vincular pues muchos o algunos procesos por lo menos desde mi espacio. Soy profesor investigador, dirijo también investigación y lo que me vincula, lo que me relaciona pues no solamente al evento de hoy, sino a todos los procesos organizativos eh, de buenas intenciones, pues es la preocupación por lo que sucede en este ecosistema tan importante, no solamente para este estado, para este país, sino para el mundo. Platicar un poco de cómo surge la necesidad de un ordenamiento territorial en Cuetzalan y qué particularidades tiene este ordenamiento territorial. Bueno, ¿de dónde surge? De una reflexión considerablemente profunda de mis años de alumno de antropología, en donde pude observar que lo que estaba sucediendo en el mundo, aclarar también, ¿no?, en ese sentido, que mi línea de investigación desde la antropología fue la antropología ambiental. Entonces, cuando me encuentro frente a esta necesidad de realizar investigación para mi titulación, yo ya tenía un análisis, digamos, un poco general de lo que estaba pasando en el mundo y de la formación del sistema capitalista en el mundo, que es básicamente la formación de ciudades. Ante la formación de ciudades en el mundo, con procesos de concentración urbanos, y ante la situación compleja de la crisis ambiental, trato de entender un proceso que a su vez tiene el objetivo de regular las actividades humanas para, digamos, generar equilibrios dentro de los ecosistemas. Así es como surge, digamos, mi interés o mi vinculación con el ordenamiento ecológico territorial en una visita que hicimos como grupo de antropología a finales del 2010. Y en esa visita me toca presenciar la aprobación de la misma ley. Se estaba haciendo en Casa de Cultura una presentación de dicha ley por, en ese momento, quien era el director de Ecología y quien había impulsado considerablemente este proceso, Erwin Slim. Y entonces me vinculo hacia este ordenamiento porque de alguna manera la antropología ha explicado cómo las sociedades generan procesos de apropiación del territorio, generan procesos de ordenamiento del territorio, y al final lo que yo considero frente a un análisis de lo que está pasando en el mundo con la expansión del sistema capitalista es que no es posible continuar en estos procesos y que tenemos que regular absolutamente las actividades humanas, ya que digamos, regresar a la cosmovisión de los pueblos originarios es complejo, complicado, porque la cultura occidental ha dominado completamente las culturas pues que ha controlado históricamente. Entonces, en ese contexto es que entiendo un poco inicialmente el ordenamiento y atendiendo la pregunta de cuáles son un poco las particularidades de este instrumento legal. Primero, que tiene un diagnóstico social. Todos los ordenamientos, hay más de 120 ordenamientos ecológicos en el país, ninguno de ellos tiene un diagnóstico social porque siempre han estado elaborados por especialistas, ecólogos principalmente, y no comprenden la relación que tiene el ser humano con el contexto, con el entorno, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante porque las regulaciones y la normatividad que se va a generar en esta ley de ordenamiento tiene una vinculación totalmente con la cosmovisión indígena.
Otra de las particularidades es que es un ordenamiento tanto rural como urbano. En ese sentido es el único en América Latina de estas características. ¿Por qué? Porque está tratando de regular las actividades tanto en el contexto de lo rural como de lo urbano. Ese es un elemento muy importante. Otro aspecto sumamente interesante es que este ordenamiento no fue... los responsables de aprobarlo no lo leyeron, no sabían lo que estaban aprobando y por lo tanto no sabían ni pueden dimensionar que esta ley de ordenamiento es una especie de candado para que puede limitar los flujos de capital, para que justo, bueno, no cualquier empresa, no cualquier persona que tenga dinero pueda llegar y apropiarse del territorio y manejar el territorio como quiera, ¿no? Sino que prácticamente este ordenamiento impulsa, digamos, no importa de quién se trate, regula bajo los usos y costumbres ambientales de esta cultura náhuatl, pues regula esta relación del hombre con la naturaleza. De manera general, esas son las particularidades. Probablemente podría decir una adicional, el hecho de que a nivel mundial no hay, en este ecosistema que es el segundo más importante a nivel global, no hay en los países que tienen bosque mesófilo de montaña, no hay instrumentos legales que estén tratando de equilibrar la destrucción del mismo ecosistema. ¿Qué más necesitamos decir respecto de la eficacia de la ley en este preciso territorio? ¿Tú crees que baste esta ley para marcar diferencia o crees que haga falta algún otro compendio de leyes o que la ley sea vinculatoria? ¿O cuál es tu opinión acerca del panorama de la vigencia de esta ley? Bueno, pues hay que dejar claras las cosas y hay que desmitificar lo que se ha dicho del ordenamiento, porque para empezar el ordenamiento en términos de política pública está incompleta. El responsable de que esté incompleta, aunque no entiendo muy bien la relación, por el hecho de que no entregaron los mapas o una serie de metadatos, pues es el mismo Cupreder, ¿no? El mismo Cupreder no entregó los mapas detallados para aplicar todos los criterios de uso de suelo que propone el ordenamiento. Eso inicialmente tendría que ser una exigencia desde mi punto de vista, porque obviamente conozco el proceso que involucró a Cupreder y la UAP. Eso tendría que ser una exigencia desde el propio ayuntamiento, porque es una responsabilidad del ayuntamiento. Esta responsabilidad emanó del ayuntamiento, hay un contrato firmado y se le tendría que obligar a Cupreder a cumplir con la obligación de entregar la totalidad de los mapas con los criterios de preservación ambiental que tiene todo el ordenamiento. El segundo punto, yo diría que es necesario hacer todavía adecuaciones. Algunas son medianamente técnicas, otras son muy técnicas, a generar procesos de regulación de la conducta. Es decir, yo puedo tener una norma, pero si no tengo cómo sancionar una conducta indebida, pues no me sirve de nada la norma, porque no estoy aplicando un elemento conductual, coercitivo, porque al final la ley es coercitiva. Entonces, ese elemento sería también algo muy importante, las adecuaciones técnicas. Y otro elemento muy importante para que tenga eficacia, como tú lo mencionas, es que la gente que forma parte de la estructura, tanto del COTIC como de las organizaciones que tienen un vínculo con el COTIC, tienen que ser conscientes que el ordenamiento no está funcionando y que si bien nos ha servido o nos puede servir o ha sido muy útil para frenar megaproyectos,
Muy bien, eso es algo muy importante, pero lo que está devastando el ecosistema de Cuetzalan no son los megaproyectos, no es la minería, la hidroeléctrica o las hidroeléctricas o cualquiera de los procesos extractivos capitalistas. Lo que sigue dañando el ecosistema de Cuetzalan es un desequilibrio y un mal manejo de los usos de suelo, que para eso fue diseñado el ordenamiento. Entonces, pensar en la eficacia tiene un punto social porque Cuetzalan tiene una relación de compadrazgo y una vinculación, es decir, las personas tienen relaciones de compadres y relaciones familiares que se convierten en relaciones políticas y que impiden que una persona pueda estar ejerciendo un rol para que una ley se aplique, una normatividad se aplique, ¿no? Habría que probablemente vertir más información sobre los problemas ambientales, porque me parece que ni siquiera los miembros integrantes del COTIC, y lo digo con todo respeto porque con varios de ellos tengo un diálogo respetuoso y abierto, pero ellos tendrían que reconocer que no tienen ni siquiera la suficiente información, ellos mismos no comprenden el ordenamiento, no obstante, aunque no lo comprenden, fingen que lo conocen, ¿no? Y eso es una contradicción. Me parece que tendría que haber un proceso social, un proceso de maduración y de conciencia dentro de los miembros que participan en los procesos que atañe a los usos de suelo de Cuetzalan, porque al final, pues esas familias que tienen esas relaciones de compadrazgo, relaciones políticas o relaciones familiares que cuidan para no aplicar el ordenamiento, bueno, al final nos están afectando a todos, incluyendo a sus propios hijos. Ellos pueden procurar beneficios económicos para su propia familia, pero el planeta está en un punto tan grave que no tenemos tiempo realmente, y eso tendrían que entenderlo quienes tienen esta vinculación y quienes han tenido un manejo político de esta ley. Tendrían que entender que no tenemos tiempo para hacer transformaciones sociales, ambientales, significativas, profundas. El reto de la próxima administración local respecto del tema. El reto tiene muchos retos, pero yo creo que no los ven y no les importa. Pero yo creo que si se lo propusieran como reto, sería frenar ante el crecimiento económico desmedido. Me refiero a que hay un flujo económico en Cuetzalan, pero hay pocas personas que se benefician de ese flujo económico. Entonces, el reto sería como equilibrar esos flujos económicos, esos flujos humanos, esos flujos que de alguna manera están generando un impacto a este ecosistema, pero sobre todo el reto, que es una tradición para los gobiernos municipales y estatales, es que pudieran cumplir mínimamente las características más importantes de la cultura maséhual, es decir, del desarrollo de un campesino. ¿Qué implica eso? Que no tendrían por qué permitir ningún tipo de abono, ningún tipo de agroquímico. Sin embargo, hay muchísimas fotos de presidentes municipales y gobernadores que siempre entregan urea, yara. Entonces, uno de las primeras, de los grandes retos sería frenar que los elementos externos, llamemos flujos económicos, intereses políticos, flujos turísticos o la agricultura convencional que ha trastocado a todo el mundo, poder frenar eso y poner como prioridad que los problemas de Cuetzalan los podemos resolver nosotros mismos, que no necesitamos ni de paquetes tecnológicos, ni de flujos económicos muy en la estructura del sistema capitalista que piensa que desarrollo es generar empleo porque de ahí se reactiva la microeconomía y se reactivan los flujos económicos y mantenemos la macroeconomía. Ese discurso economicista capitalista no tiene ningún sustento, ningún argumento económico, y hay muchísimas pruebas científicas desde la economía
que los flujos o que el dominio del capital no nos lleva a nada, no nos conduce a nada. Tenemos más de 70 años probados con el neoliberalismo y estamos en peores condiciones. Somos países más endeudados, somos sociedades más precarias en todos los sentidos, más ignorantes, con niveles de enfermedad mucho más significativos, de analfabetismo funcional, por ejemplo, y con problemas cada vez más significativos para satisfacer nuestras necesidades, puesto que el mercado es el responsable de los precios que nosotros hemos permitido gracias a que no hemos luchado por tener nuestra propia fuente de alimentos, nuestra propia soberanía alimentaria. Entonces somos una región totalmente dependiente como todo el país y los retos en ese sentido consistirían en que tuvieran la capacidad de tratar de resolver los problemas con las soluciones que aquí existen sin permitir esos intervencionismos externos. ¿Algo más que quieras agregar? En esta época concreta en la que estamos viviendo, el ser humano tiene, digamos, los psicólogos refieren que los seres humanos compartimos un inconsciente colectivo, es decir, un conjunto de ideas que la sociedad nos ha interiorizado y el ser humano dentro de su inconsciente colectivo piensa que puede resolver sus problemas y que debe además de resolver sus problemas siempre pensando en sí mismo. Lo que el ser humano tendría que entender es que nuestros problemas los vamos a resolver cuando resolvamos los problemas de nuestros hermanos por los cuales existimos. Nuestros hermanos menores, el resto de las especies, cuando ellos estén bien, nosotros vamos a estar bien. Si ellos no están bien, nosotros jamás vamos a poder estar bien, no importa cuánta ciencia desarrollemos. Si el resto de las especies están sufriendo y están desapareciendo, esa misma realidad es la que nosotros vamos a tener que estar enfrentando, y entonces el ser humano tiene que recordar que hemos evolucionado gracias a que cooperamos, no gracias a que competimos. Esto está probadísimo y es muy interesante la referencia científica que demuestra que si el Homo sapiens no hubiera colaborado como Homo sapiens, otra especie hubiera evolucionado y se hubiera instaurado en el desarrollo biológico de este planeta, ¿no? Entonces, recordar únicamente que, como decía el subcomandante Marcos, el futuro será colectivo o no será. Nada más. Muchas gracias.